Ahora vamos a crear el método o la acción que va a manejar las solicitudes post. Así que vamos a crear un nuevo método que sea público, que devuelva algo llamado iActionResult y el método se va a llamar create. Este método va a recibir como parámetro un objeto tipo client que se puede llamar client y ponemos el atributo de este método va a ser http post, que así como hicimos con los métodos get, este va a manejar las solicitudes post. Y lo que haremos aquí, de hecho va a ser bastante sencillo, vamos a acceder al contexto, de nueva cuenta a clients y ahora un método que se llama add. Lo que enviamos es un objeto tipo client, que sería el parámetro de este método. Y una vez que agregamos ese objeto al contexto, vamos a guardar los cambios con el método saveChanges del contexto. Entonces, hasta que mandamos a llamar a saveChanges, es cuando se efectúan los cambios en la base de datos. En este punto, en add, agregamos el objeto en el contexto, pero hasta este punto realmente agregamos la información a la base de datos. Y este método devuelve un iActionResult porque lo que vamos a devolver va a ser un status en específico. El status va a ser, aquí vamos a poner return. Vamos a mandar llamar al método created at action. Aquí ponemos el cursor y este método va a devolver un status 201, el 201 created. Entonces, como respuesta, aquí el controlador va a enviar el objeto que se acaba de crear. Y de hecho aquí tenemos que poner la siguiente información. Para create action vamos a poner name of. Aquí ponemos el método getById que definimos acá arriba. Este de acá, ahorita explico por qué. GetById, luego tenemos que definir el siguiente valor. Ponemos new, luego ponemos un objeto. Aquí vamos a poner solamente las llaves. New, ponemos id, es igual a client, mi objeto del parámetro, .id. Y por último, como tercer parámetro de created action, vamos a poner al objeto, a client. Ahora aquí, created action, como ya mencioné, va a devolver el objeto que acabamos de crear. Entonces, lo que enviamos como parámetro de este método es la acción dentro de mi controlador que va a manejar ese proceso. ¿Okay? Entonces vamos a llamar a getById y el ID que queremos enviar para este método, pues va a ser el ID que acabamos de crear. Y la información del objeto que va a ser el resultado que se le envía al usuario, pues va a ser el objeto client que el mismo usuario pues ya nos envió. ¿Okay? Puede que sea un poquito confuso, pero aquí en resumen estamos creando un nuevo objeto y después vamos a llamar al método getById para enviarle de vuelta al usuario la información de ese cliente que se acaba de agregar. ¿Okay? Y algo importante que tenemos que tener en mente al querer probar esta acción es que nuestra clase client y por ende la tabla en la base de datos tiene el siguiente comportamiento. Tenemos la columna ID que es llave primaria y que aparte es identidad, lo que significa que esta columna se asigna de forma automática después de un insert. Y también la columna recDate tiene un valor por default. O sea, después de un insert se le asigna un valor por default. Así que lo único que tenemos que proporcionar cuando hacemos un insert son los valores de name, phone number e email. Así que para probar esta nueva acción que va a consumir la solicitud post, vamos a correr la aplicación. Aquí yo la había detenido, así que vamos a correr de nueva cuenta. Y vámonos a Postman. Y ahora lo que haremos será probar el post. Pero primero vamos otra vez a ver el get. Porque voy a querer copiar, por ejemplo, este primer objeto. ¿Okay? Quiero la información de un objeto cliente. Entonces ahora voy a hacer el post. Vamos a probar este método. Igual en client, pero ahora en el post voy a requerir que en el cuerpo de la solicitud pasar la siguiente información en formato JSON. Aquí selecciono JSON y voy a pegar la información de un objeto cliente. Entonces ya mencioné que el ID es llave primaria y es tipo de identidad, entonces esto no lo voy a proporcionar porque se asigna por default después del insert.
Aquí accounts también lo puedo omitir. Y recdate también dije que es un valor que se asigna por default después del insert. Entonces solamente proporciono estos tres valores, name, phone number e email. Entonces el nombre voy a poner, por ejemplo, aquí Clara. Número de teléfono sería algún otro número. Y aquí voy a poner clara@hotmail.com. Este objeto es parte del cuerpo de la solicitud de este post. Vamos a enviar la solicitud. Tenemos como resultado un 201 created. Y lo que devuelve la solicitud es el objeto, cuyo ID es 13, que después del insert se asignó este ID de 13 y su fecha de registro pues de la fecha de hoy. Entonces mi objeto fue agregado correctamente y pues el estatus es 201. Así que la forma en la que vamos a proporcionar información en el cuerpo del post va a depender de cómo estamos declarando la estructura de los objetos, que en este caso ID y recdate se asignan de forma automática porque así definí a esta tabla en particular en la base de datos. Por eso no tiene que ser así en todos los objetos. Entonces hay que saber qué es lo que pide en este caso el post para poder hacer una solicitud exitosa.